Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cómo nos estén viendo nuestros seguidores. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa que va a ser de un gran aprendizaje como todos los demás que hemos tenido. Tenemos una invitada, como siempre, una invitada especial, un profesional en el área médica de alto nivel, investigadora científica en su campo. Ahorita la voy a presentar con calma, como siempre. Pero antes de presentarla, quiero dar las gracias a mis compañeros co-conductores, la maestra Elvira y el maestro José Luis. Bienvenidos, maestro Elvira, maestro José Luis. Muchas gracias, una alegría volver a reunirnos y empezar con broche de oro este año. No cerramos, sino empezamos con de lujo, con una invitada especial que ya nos surge escucharla lo que nos va a mostrar este día. Muy bien. José Luis. Muchas gracias, médico. Pues qué bueno que nos volvemos a ver las caras, aunque sea de lejecitos, pero aquí estamos para empezar este nuevo año. Muy bien. Antes de darle la palabra a nuestra invitada, la voy a presentar. Ella es la doctora Blanca Olivia Murillo Ortiz. Ella es médico cirujano de la Universidad de Guanajuato. Para los que no conocen, la Universidad de Guanajuato en otros países que nos ven y en nuestro propio país de México, la Universidad de Guanajuato tiene una de sus áreas más fuertes en el área del conocimiento y la enseñanza, que es la Facultad de Medicina de León, que así se le conoce propiamente a la Escuela de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Ella es maestra en ciencias médicas, también por la Universidad de Guanajuato, y es doctora en ciencias médicas, también por la Universidad de Guanajuato. Actualmente es investigador titular B, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país. No crean que es muy fácil entrar al Sistema Nacional de Investigadores. Esto implica un gran profesionalismo y muchísimo esfuerzo para poder estar en este sistema de mi país. Ella es profesora en el programa de maestría y doctorado en ciencias médicas y en investigación clínica de la Universidad de Guanajuato. Asimismo, es profesora en el doctorado interinstitucional en psicología, profesora de las especialidades de patología y de radiodiagnóstico en la UMAE, profesora en la licenciatura de medicina también en la Universidad de Guanajuato. Actualmente, como investigadora titular de la que es en el área de epidemiología clínica, también en la unidad médica de alta especialidad, en uno de los institutos de salud más importantes de México, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella ha realizado varias estancias internacionales, por ejemplo, en el Centro Nacional de Investigación Oncológicas de Madrid, España. También estuvo en el Hospital número 9 de Yaroslav, Rusia, y es productora científica de 30 artículos en revistas de impacto, con 150 citas en un promedio de 6 a 7 citas por artículo. Tiene patentes y cuenta con 3 alumnos en doctorado en ciencias médicas, 12 alumnos en maestría en ciencias médicas y en investigación clínica. Ha dirigido 74 tesis de especialidad médica y ha realizado 6 maestrías en el estudio de Reiki, energía universal, manejo de cristales, flores de Bach, prácticas de meditación desde hace 18 años. Como ustedes pueden ver en su currículum, bueno, pues es una persona que conoce perfectamente la ciencia, pero que adicionalmente está totalmente enfrascada con el conocimiento del Reiki. Doctora Blanca, muchas gracias. Sabemos que es usted una persona muy ocupada por sus investigaciones y la gran cantidad de actividades que realiza en el área de la salud, y gracias por habernos aceptado esta entrevista, doctora. Bienvenida. Muchas gracias a cada uno de ustedes por la invitación. Ya he seguido sus entrevistas a compañeros, a colegas que también están descubriendo el aspecto científico y la medicina holística de una manera muy clara. En este tiempo tenemos ya mucho mayor apertura para dar conocimiento de lo que desde hace años hemos estado trabajando con la bioenergía. Entonces me da mucho gusto que pues ustedes estén trabajando en este sentido de divulgar, de dar espacio y permitirnos conectarnos con pues todos los que nos pueden ver en la distancia, ¿verdad? Porque más allá de los artículos, pues a veces la presencia y la comunicación, como en esta tarde, pues deja mucho mayor significancia en el compartir. Cuando leemos un artículo, pues vemos esa experiencia, pero a mucha distancia. Esas investigaciones tal vez no suenan tan lejanas que pues dan poca credibilidad en ocasiones,
pero cuando nos reunimos, como en este caso, y empezamos a pues platicar de las diferentes áreas, a conversar sobre la experiencia desde distintos puntos de vista, pues es más enriquecedor lo que podemos aprender mutuamente. Entonces, para mí también es una tarde de aprendizaje, desde lo que ustedes participan y comentan acerca de lo que vamos a platicar. Muchas Muy gracias. bien, doctora, muchísimas gracias. Eh, es muy interesante ver el pensamiento del científico, como en el caso suyo, y de un científico que ha estudiado Reiki, que tiene maestrías que tienes maestrías en Reiki en diferentes estilos de Reiki, y es un placer poder encontrar a alguien que pueda explicar desde el punto de vista científico qué es precisamente, cuál es la explicación científica del Reiki y del concepto de la bioenergía. Sabemos que tenemos, bueno, una explicación científica y que se complementa en otro lado por toda la explicación ideológica, fenomenológica, a veces hasta teúrgica, mística, que forma parte del propio aprendizaje de las culturas. Por eso el Reiki se ha diversificado precisamente no solamente en esa parte científica que ahora afortunadamente tenemos la posibilidad de conocer y a través de las investigaciones de ustedes como científicos, pero también la otra parte complementaria que va hacia el aspecto del espíritu, hacia el aspecto de la mente y no solamente a la parte física, que sí es muy importante conocer. Y le voy a comentar por qué es muy importante conocer. Porque a veces hay muchas mentiras, hay muchos mitos de lo que se puede hacer con la energía biofísica o con el Reiki, por ejemplo. Y entonces a veces hay muchos supuestos y muchas veces decimos, es que si la física cuántica lo explica, se explica todo. Y esto como que es demasiado light, demasiado superficial. Doctora Blanca, ¿qué es el Reiki desde el punto de vista científico y desde el punto de vista fenomenológico, si lo pudiéramos decir así? Adelante, doctora. Y bueno, pues la palabra Reiki se conforma desde el origen de dos términos que son el Reiki, es la energía universal, el poder de la energía universal es como se denomina, su origen es japonés. En un inicio, cuando yo conocí el Reiki, pues decía, no tenía ninguna relación con la cultura de Japón y no me llamaba la atención pues estudiar nada de ese origen. Decía yo, bueno, pues en toda mi trayectoria no he estudiado nada acerca de Japón y difícilmente me parecía atractivo el estudiar el Reiki japonés. Sin embargo, cuando se dio la oportunidad de conocerlo, fue a través de un familiar que enfermó de cáncer y que además ese familiar pues es médico y es psiquiatra y tenía mucho interés en buscar pues otras alternativas además del tratamiento médico. Es así que entonces conocí lo que era el Reiki, fui a algunas sesiones, clases y la experiencia que tuve con ese proceso de la energía fue lo que me dio pues la pauta para seguir investigando más acerca de esto, ¿no? Entonces, en las sesiones nos decían, bueno, el Reiki es una tradición de origen japonés desde 1917 o antes, surgió con un personaje que es Usui Sensei, el maestro Usui. Él desarrolló esta técnica y de ahí vino a Occidente a partir de su escuela y entonces hay pues diversas anécdotas acerca de cómo surgió ese poder a través de la imposición de manos para dar sanación. Todo lo que nosotros estudiamos en los diferentes tipos de Reiki es importante notar que se habla de la terminología del ki, del prana, todo lo que es el origen de la energía del universo. Lo podemos conocer con diversos nombres y es que no existe solamente pues, en Japón. Sin embargo, la tradición de ellos fue la de traer a Occidente esa cultura de la enseñanza de la sanación a través de la imposición de manos. Entonces, el Reiki es una técnica de sanación en la que se utiliza la imposición de manos para canalizar un cuerpo de energía o un material de energía.
Ese es el concepto general. Y pues ellos también denominan prana o el chi, ¿verdad? El chi, que en las diversas pues culturas va tomando diferente nombre. Sin embargo, cuando se adentran mucho más a la utilización de esta imposición de manos, también se aprenden algunos símbolos que al final se relaciona con los elementos de la naturaleza, con los elementos de la creación. Por eso es que se habla del poder de la tierra, del fuego, estamos ya involucrando pues mucha parte de lo que en nuestra cultura en México también se maneja con otras escuelas o otras historias de sanación que tiene que ver con los elementos, ¿verdad? Y entonces ya no es solamente el aprender los trazos o la simbología, sino representar el poder de toda la creación. Estás utilizando al imponer tus manos la conexión con los elementos, con todos y cada uno de los elementos, cada uno de los símbolos que se aprenden en los diversos niveles, porque este aprendizaje requiere de mucha práctica, ¿sí? Entonces existen diferentes niveles y realmente el que pues va practicando y adquiriendo más la posibilidad de canalizar esa energía, va tomando mucho mayor conciencia de la presencia de la sanación. Hay diversas escuelas, recientemente pues se ha hecho esto muy comercial, ¿verdad? Se dan cursos por internet, donde realmente el contacto con el alumno pues es ninguno, ¿verdad? Pueden leer los manuales, pueden ver una imagen en la pantalla y pues solo es algo comercial porque realmente el adquirir la conciencia de lo que se está practicando pues no se vive. Entonces, esto ha hecho que la divulgación del Reiki pues se haya entorpecido de gran forma, ¿verdad? Hay mucha charlatanería en ese sentido y esto ha hecho difícil la investigación de estas técnicas porque pues mientras más se entorpece hay incredulidad, el pensamiento científico se niega a aceptar algo que no tiene realmente comprobado los efectos de estas técnicas y entonces es muy difícil poder registrar proyectos de investigación acerca del Reiki. Reiki como tal, pues la palabra de origen japonés habla de la energía universal, el poder de la energía que se canaliza, pero pues no solamente es una técnica japonesa, ¿verdad? Esto existe mucho antes de que se inscriba este concepto y en todas las culturas, ¿verdad? En todas las culturas ha existido el poder dar sanación a través de nuestra capacidad de despertar nuestro poder curativo que existe en todos los seres vivos, no solo en el ser humano, en las plantas, en los minerales, en los animales, existe esta capacidad de reconfigurar y equilibrar para llegar nuevamente a la sanación, a restaurar el equilibrio en todos los sistemas. No hablemos solo de la parte física, como son las células y tejidos, sino de la reestructuración de todos nuestros elementos que nos configuran, que va más allá de la parte material del cuerpo, sino también nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo eléctrico, ¿verdad? Tenemos diferentes cuerpos que constituyen a todo el ser, ¿verdad? Por eso hablamos de mente, cuerpo, espíritu, porque, y eso es como muy reducido, porque cuando pues nos damos cuenta que somos mucho más extensos que eso, pues empieza a haber una diversidad de segmentos o elementos que conforman a un ser en su totalidad. Entonces Reiki pues nos reduce mucho a lo que realmente es, ¿verdad? Pero como tal, pues es una palabra de origen japonés que significa la fuerza o la energía vital del universo. Sí, qué bueno que usted menciona esto y estamos de acuerdo totalmente nosotros tres porque lo hemos platicado mucho. El Reiki que viene de Japón es una técnica, como muchas otras técnicas teníamos en México, como tuvieron los nórdicos o como tuvieron los países africanos, ¿no? Incluso los mismos africanos no le llaman de esa manera, o lo tuvieron los judíos o los hebreos, ¿no? Y desde el momento que
algún grupo lo toma y entonces se piensa que son los únicos dueños de la verdad en el conocimiento de la sanación con las manos. Pero a nivel de ciencia, doctora, a nivel de lo científico, que ya nos puso el marco de referencia histórico del concepto del Reiki y lo que se aplica, hay mucho trabajo que ustedes han hecho, especialmente usted, sé que se ha metido mucho a la investigación de la emanación energética, de lo que se puede lograr, y quisiéramos que nos explicara esto. Pero antes de ello, comentarle al maestro José Luis, ¿cómo ves, maestro José Luis, esta apertura de la doctora, donde nos menciona precisamente lo que tú has estudiado tanto de las escuelas mexicanas? Pues sí, en realidad estoy sorprendido por el conocimiento de la doctora y la apertura, sobre todo que tiene ella como toda una científica, en una área que en realidad normalmente no lo acepta la ciencia, por lo que ella misma ha comentado en cuanto a que no hay manera de comprobar las bondades de esta técnica. Y en efecto, las escuelas mexicanas, o algunas escuelas mexicanas, pues también lo manejaban desde la antigüedad. Nuestros ancestros también aplicaban el Reiki de otra manera, con otro nombre, pero también era pues imposición de manos al final de cuentas. ¿Sí? Entonces, pues yo quisiera más bien que la doctora siguiera adelante con su exposición, porque creo que vamos a, más que a aprender, vamos a poder tener una base científica de poder presentar nuestros estudios. Adelante, doctora. Sí, pues bueno, en este interés de conocer todo esto que platicamos, pues tuve la oportunidad de estudiar diferentes técnicas, por eso es que son la maestría del Reiki japonés, el Reiki egipcio, el Reiki Karuna, que involucra conocimiento hindú. También en la región de Perú y de Bolivia se maneja mucho este tipo de técnicas de sanación a través de la imposición de manos. Y bueno, todo esto lo estuve aprendiendo y practicando para fundamentar de una manera mucho más con la experiencia, ¿verdad? Porque no es igual el leer, solamente documentarse, sino tener la vivencia, la experiencia y conocer en la tierra misma de donde esto se practica. Entonces, pues bueno, esto me ha llevado todo este tiempo, no fue en un año, ni mucho menos. Además de que el conocerlo, pues va cambiando las circunstancias de vida, va cambiando la actitud ante los eventos de la vida, y uno va tomando un rumbo y un camino diferente, porque todo esto va a generar sanación a muchos niveles. Entonces vas tomando diferentes rutas, vas teniendo diferentes experiencias, y todo esto nos lleva a tener contacto o a hacer conexión con personas que también tienen la apertura para trabajar en las áreas. Entonces, pues creo yo que toda esta búsqueda y aprendizaje nos ha hecho reunir a un equipo de personas que nos desempeñamos en el área científica, y entonces, tanto en la física como en la ingeniería biomédica, pues hemos hecho algunos de los trabajos. Y era nuestro interés cómo podemos documentar esa emanación del campo magnético desde el cuerpo, porque pues hay sensores, hay detectores para la emisión de los rayos X, de la resonancia magnética, pero ¿cómo es que podemos crear algo para hacer la detección de esta emanación a partir de las manos o a partir de toda la corporalidad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nuestros primeros experimentos también fueron hacer pruebas con enfermos de cáncer, por ejemplo. Ellos, qué tipo de vibración o frecuencia podían emanar desde su cuerpo cuando están bajo tratamiento de quimioterapia. Sabemos que son medicamentos que pues son de mucha toxicidad y la persona tiene pues una baja energía, ¿verdad? La alimentación es muy diferente, no hay tolerancia para la vía oral. Entonces pues registramos algunos de estos pacientes, también hicimos registros
de personas que se dedican a hacer meditación, personas que se dedican a dar sanación. Todo esto lo hicimos a través de un sensor. Estos sensores lo que miden son la interferencia cuántica, les llaman SQUIC, ¿verdad? Y pues son muy caros, es muy poco accesible, pero con un equipo de investigadores en física, pues pudimos tener esa alternativa y construir un equipo donde colocamos nuestra mano y entonces se hace una secuencia de grabación donde podemos registrar los hertz que se producen desde la mano, ¿verdad? De la persona que estamos registrando. Entonces hicimos toda esta secuencia de mediciones y bueno, no era posible que todos los participantes tuvieran un registro. Tuvimos que registrar a mucha población estudiantil, jóvenes, sanos, personas que meditan, que practican yoga, que tenían de alguna manera conexión con la relajación y todo esto. Y pudimos entonces darnos cuenta que había posibilidad de registrar algunas de las personas. Es decir, que había casos donde emanaba la energía y podíamos identificar la frecuencia. Entonces fuimos a la literatura para comparar todo lo que se ha descrito acerca de cuál es la frecuencia de la Tierra, cuál es la frecuencia detectada pues en otros estudios. Hay muy pocos, pero sí los hay registros en los 90. Es como que el investigador se ha enfocado a querer dar evidencia, pero todo se viene en contra y como que el tema se queda sin explorar nuevamente. Son como fluctuaciones de la investigación acerca de esto, ¿no? Y sobre todo en el aspecto de que el efecto placebo no se puede dar en ensayos controlados con Reiki, porque pues cualquier ser humano que tiene una conexión con el universo, que tiene una conciencia de conexión con la creación, pues va a tener una emanación de energía, porque somos receptores y canalizadores de esa fuente de energía. También hubo una investigación muy interesante porque se cerró completamente un espacio para que en ese lugar no hubiera efecto del exterior hacia donde se estaban registrando las personas. Y resulta que no se puede replicar la grabación de la energía de los candidatos o de los estudiados. Entonces, esto nos puede dar una evidencia de que estas personas que canalizan la energía se están conectando al exterior para magnificar o amplificar ese campo de energía. Si nosotros lo cerramos herméticamente a nivel magnético, no es igual. Es decir, si no puede conectarse esa persona al campo externo, hay un nulo registro de la emanación de la energía. Eso me parece muy interesante y es en lo que estamos ahorita también planteando seguir investigando. Pero bueno, hasta donde vamos, pudimos documentar el campo. Estos microestímulos se ha documentado que son suficientes para la regeneración celular. Por ejemplo, para la regeneración de los ligamentos, para heridas, ¿verdad? Que tienen dificultad de cicatrizar, como por ejemplo en México ocurre mucho el pie diabético. La diabetes mellitus es una enfermedad muy común en nuestro país, hay obesidad y diabetes en muchísima frecuencia, entonces las extremidades pues tienen falta de sensibilidad y cualquier herida pues se complica, se infecta y entonces hay mucha dificultad para la curación de estas úlceras. Nosotros hicimos un estudio también utilizando bobinas, ¿verdad? Recreando ese campo magnético con bobinas y poníamos nosotros esa extremidad enferma al estímulo, a la microestimulación a través de estas bobinas y había una vasodilatación que ayuda a la oxigenación y a la mejor respuesta de los tejidos. Pero si vamos poniendo en orden las ideas, entonces somos capaces de replicar lo que hace la magnetoterapia.
Es decir, que no necesariamente tendríamos que usar las bobinas. Si no tuviéramos esas bobinas o esos campos magnéticos creados, nosotros podríamos con nuestra imposición de manos o simplemente con la presencia, porque también el campo magnético puede ser tan amplificado que la persona que tiene ese nivel de vibración, pues no necesariamente tiene que llevar sus manos. Esta energía emana de toda su corporalidad. Y pues es como tener toda la farmacéutica, ¿verdad?, en nosotros mismos. Entonces, cuando yo daba mis cursos de Reiki, porque ya últimamente no he continuado con la formación de más estudiantes en Reiki, pero yo les decía, es una bendición, una ventaja muy grande tener un elemento en la familia que sepa este tipo de conocimiento, porque tarde que temprano vamos a llegar a tener necesidad de disminuir nuestros estados de ansiedad, de pues todo lo que es el insomnio, toda la gastritis y demás. Y ahorita lo estamos viviendo con la situación actual en el mundo. El estar encerrados, el no poder realizar las actividades cotidianas a las que estábamos pues habituados, genera mucha ansiedad y pues los practicantes de estas técnicas creo que tienen una mejor expectativa para mantenerse más saludables mientras las cosas cambian, ¿no? Entonces, tiene todas las ventajas el poder practicar este tipo de sanación. El hecho de comprobar a través de los grandes magnetos, pues yo creo que nos reduce y nos lleva al mismo punto de que nosotros somos capaces de generar también esos efectos. Teníamos por ahí una fotografía que podríamos ver en este momento, donde algunos atletas de alto rendimiento y que pues son muy cotizados, utilizan este tipo de tratamiento para las lesiones deportivas. Eso se ha visto pues en los centros donde se requiere que estos deportistas se reincorporen a sus actividades de manera rápida, ¿verdad? La magnetoterapia en los jugadores, como vemos estos citados, son de los 90, pero sin embargo, este tipo de bobinas, pues son las que se utilizan, se aplican para tobillo, para las rodillas, y lesiones de ligamentos, o hasta para regeneración ósea, porque cuando hay lesiones deportivas demasiado abruptas, pues hay también lesión muscular y este sitio de inserción pues llega a dañar hasta el hueso. Entonces, este tipo de magnetoterapia actualmente es muy utilizado y esto replica lo que nosotros con la imposición de manos podemos realizar. En España, por ejemplo, hay pues en el Hospital Ramón y Cajal, que es un hospital que tiene más de 1000 camas, ellos todos los días se da Reiki por las tardes. En el área de oncología, de hematología, van voluntarios de una fundación donde se practica y se enseña el Reiki. Ellos todas las tardes van a dar este tratamiento a los pacientes y pues los médicos no les impiden el acceso, no se ha hecho una investigación muy formal porque todo es documentado de síntomas. Por ejemplo, reducción de dolor, la apreciación del bienestar, la calidad de vida, pero por ejemplo, que nosotros podamos medir marcadores como fueran los leucocitos o marcadores moleculares o factores de inflamación, pues ellos se niegan a documentar esta parte. Sin embargo, pues ahí es un área, el Hospital Ramón y Cajal, donde también pueden ustedes leer mucha investigación que se publica en revistas de divulgación, no muchos artículos científicos, porque es difícil que aparezcan revistas que tengan la apertura para recibir este tipo de productos, ¿no? Hay una revista, es americana, de medicina alternativa, que tiene un impacto, pues, significativo, y ahí, pues, rara vez también aparece esto de Reiki, más que nada también se utilizan otro tipo de terapias alternativas, pero hay mucha investigación sobre la microestimulación, es decir, de 0.3 Hz hasta 100 Hz, se habla de regeneración celular. Y esta microestimulación nosotros podemos realizarla con la imposición de manos. Entonces, algo que también pudimos documentar fue
que este campo magnético que se emite por nuestras manos puede ser 3 veces a nivel de la medida en picoteslas, es mucho mayor que el campo magnético emitido por el corazón. Si nosotros analizamos cada uno de los órganos del cuerpo, sabemos que el corazón es el que emite el campo magnético más alto, luego el cerebro. Pero cuando nosotros hicimos estos registros, pudimos documentar que se pueden registrar hasta 100 nanoteslas. Esto es, pues, muy alto, mayor que el campo magnético del corazón. Entonces, es por esa razón que nosotros tenemos la reversión en los tejidos. ¿Cómo ocurre la sanación? La célula tiene electrolitos, ¿verdad? Tiene sodio, potasio. Las membranas actúan como barreras o como parte de la permeabilidad para factores de crecimiento, señales. Y cuando nosotros imponemos nuestras manos, estamos afectando esto a nivel de esos elementos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se desinflama el tejido? ¿Por qué hay una mejor vascularidad? ¿Por qué disminuye el dolor? Pues fisiológicamente está la respuesta. Si nosotros estamos impactando en las membranas celulares, tenemos una reversión de esos síntomas y tenemos un efecto físico. Cuando hablamos de cáncer o enfermedades terminales, es todavía más complejo el que se pueda reconocer el efecto sobre esto. Ellos le llaman, me ha tocado casos que dicen, no, pues es una como desaparición del cáncer, pero pues no se sabe. Súbita, Sí, súbita. no sabemos qué pasó, pero pues a una programación de la célula y solita entró en apoptosis y ya, ¿no? Entonces es difícil diseñar ensayos clínicos controlados con grupo control porque los comités de investigación difícilmente aceptan este tipo de protocolos. Yo he tratado de hacer registro de protocolos de esta naturaleza y absolutamente pues no. Entonces, pues nos fuimos hacia las bases, ¿verdad? La base física, a documentar desde la base física esta parte de la emanación de la energía y bueno, ya lo hemos comprobado. Tenemos los registros de este campo que emiten las manos y tenemos registros también a nivel de mapeo cerebral. También investigamos cuál es el efecto de la meditación, porque pues la meditación ya ahorita es algo que se puede realizar por todas las personas. Antes, pues solamente hablaban de meditación y veía uno una escuela de yoga o veía pues a los maestros de las escuelas muy cerradas donde había que practicar durante muchos años para poder ingresar a estos centros. Sin embargo, la divulgación de este conocimiento nos ha permitido que el ashram o el lugar de meditación pueda ser tu misma casa, tu misma, al estar trotando, al hacer ejercicios, la meditación en movimiento. Y hemos hecho estudios a nivel cerebral, donde hacemos el registro de las ondas cerebrales y vamos hacia el ADN. Hay una región del ADN que yo estudio, que es mi línea de investigación principal, que se llama la región telomérica, y la región de las patitas de los cromosomas, que son los telómeros. Estos están relacionados con la supervivencia, con la longevidad, ¿verdad? Con la calidad de vida, al cumplir 70 años, 80 años, pues también esa calidad de vida depende de la longitud de los telómeros. Y entonces hicimos estudios donde registramos las ondas cerebrales producidas por la meditación y tomamos una muestra de sangre, estudiamos el ADN y pudimos comprobar que las personas que hacen esta meditación tienen una conservación mucho mayor de los telómeros. Entonces, la meditación que se estudió fue la meditación gamma. Hay un precursor, el doctor Luis Oscoy habla de la meditación gamma desde hace 25 años o más. La meditación gamma se identifica por la frecuencia cerebral que se produce, que va más allá de 50 milivolts. Y esta meditación es la que tiene más efectos notables a nivel de muchas categorías, no solamente a nivel del ADN.
en los procesos de concentración, de aprendizaje, de reducción del estrés. Hay una publicación muy reciente del año pasado donde compara el mindfulness, que es ahora tan famoso, con meditación yoga y la meditación gamma. Lo que nosotros hacemos a nivel cerebral es llegar a una hipercoherencia de los hemisferios cerebrales. Es decir, que nuestro hemisferio cerebral derecho e izquierdo entran en comunión para trabajar de manera sincrónica, y entonces vemos mucho más elementos para tener una actitud o una respuesta diferente, con mayor coherencia. Cuando practicamos esta meditación, estas zonas del cerebro se activan, que generalmente no las podemos activar de otra manera, y entonces tenemos cambios en nuestra neuromodulación, ¿verdad? La gimnasia cerebral y toda la plasticidad de la que ahora las neurociencias nos hablan. Esos estudios también realizamos y comprobamos con mapeo cerebral las zonas activas. Entonces hay evidencia de que estos estados de relajación, de entrar hacia ese microcosmos, nos llevan a tener una mejor calidad en nuestra salud, y pues yo creo que la práctica nos va llevando a tener más conocimiento sobre esto, porque tomamos actitudes menos autodestructivas, ¿sí? Al final, lo que enferma a nuestra población tiene que ver con la autodestrucción. La alimentación, la falta de ejercicio, la actitud autodestructiva de los pensamientos adversos, pues va bajando, va moderándose cuando practicamos todo esto. Muy bien, Elvira, ha tocado la doctora un mundo de conocimiento, un mundo de conocimiento. Creo que yo estoy muy contento por todo lo que estoy tratando de cuadrar en cuanto a la información, que ya después tendremos la oportunidad de platicar con la doctora con mayor tiempo. ¿Qué opinas de esto, Elvira, de toda Pues esta información tan rica? sí, realmente estoy también muy atenta escuchándole porque realmente nos da un panorama. Ella nos muestra todo un esquema completo de lo que implica tanto la parte científica como la parte de las terapias alternativas que conocemos, las no comprobables aparentemente. Y me gusta mucho que la ciencia ahora se esté aperturando a estos nuevos esquemas de sabiduría que ya existían ancestralmente, y esta posibilidad que dice la doctora en que las disciplinas como la yoga, la meditación, cambian el trabajo interno de la persona y hace que la emisión de nuestra energía sea diferente, y esta emisión que estamos transmitiendo a través de todo nuestro cuerpo tenga una repercusión en el medio ambiente inmediato, pero también pienso que desde la parte mental hay un cambio, una frecuencia diferente, y entonces es cuando también esta posibilidad de ayudar un poco al ambiente o a los demás desde la parte mental sobre una influencia, no influencia, sino una emisión energética positiva a través de las disciplinas, y que la doctora nos dice que es real, que puede ser medible, que puede cuantificarse con aparatos, realmente nos obliga a estudiar más, a adentrarnos más, y también nos da la alegría y la esperanza con pleno conocimiento de que esto funciona, de que es real, de que hay un cambio real en lo que estamos trabajando. Ahora, me gustaría, maestro Alfredo, si me lo permites, mencionar aquí el libro que se tiene en la Alianza Reiki Sean sobre meditación, puesto que la doctora está hablando de la meditación. Esta alianza, doctora, tiene un libro completo editado para trabajar con diferentes aspectos de la psique, desde diferentes posibilidades, para lograr un equilibrio profundo en los estudiantes de este sistema, a fin de que sea más armónica la emisión energética que estamos realizando hacia afuera y hacia el interior, principalmente de nosotros mismos. Sí, bueno, también ya después le compartiremos
todos los registros, bueno, toda la información que tenemos sobre las diferentes formas de vibración de los órganos y hasta dónde puede llegar cada uno de los órganos al concepto del equilibrio. En ese máximo que usted lo decía, de 100 micro, no, mencionó un 100. Bueno, Tesla. Sí, y nosotros lo tenemos registrado como 97, 99, y es una información que hemos tenido desde el conocimiento del sistema Reiki, sean que es el que tenemos. Hay una serie de libros, después se lo voy a hacer llegar, doctora, para que sea de su utilidad y que pueda a lo mejor comprobar o desaprobar este tipo de información. Lo interesante, doctora, también en el sentido, usted nos acaba de platicar que todos estamos conectados al campo universal de la energía, pero todos emitimos la misma cantidad de energía. ¿A qué frecuencias podemos estar emitiendo esto? Y bueno, se lo pregunto porque sí, como usted lo comentaba, tenemos experiencia con síntomas, con problemas de cáncer inoperable cerebro que ha sido desaparecido súbitamente y milagrosamente, que no se explica, problemas, varios problemas, que obviamente si lo comentamos al mundo médico común y corriente, pues nos dice que estamos psicóticos, ¿no? Pero afortunadamente ustedes lo están comprobando. Adelante, doctora. Sí, pues en esta parte acerca de las frecuencias, también me parece un tema pues muy amplio para trabajar, dado que nosotros emitimos estos campos, pero la fluctuación de ellos dependen también de nuestros pensamientos, de nuestro estado de salud. Al final, hay personas que pues emiten una frecuencia baja, ¿verdad? Todo lo que es tristeza, depresión, ira, todas las emociones que conocemos como emociones adversas, pues van a mantener un estado de vibración de frecuencia baja. Entonces, cuando tenemos este tipo de vibraciones, el sistema inmunológico también tiene defectos en su respuesta. Hay personas que mantienen estas frecuencias y pues están continuamente enfermando con infecciones sobre infecciones o tienen pues diversos síntomas. Entonces, lo que procuramos es llegar a esa frecuencia que está semejante a la frecuencia de la Tierra. Hemos registrado entre 7, entre 10 Hz como una frecuencia base normal. Sin embargo, también está impactando mucho el cambio de la frecuencia Schumann. Cuando hablamos de este cambio, es impresionante en los últimos 10 años cómo ha ido modificándose y cómo esto empieza a alterar el sistema nervioso central. Por ahí también planteábamos una hipótesis acerca de estos cambios a nivel del campo magnético de la Tierra y de lo que ha venido afectando al ser humano. Cuando hablamos que la frecuencia Schumann por los años 2008 tenía una frecuencia de 7.5, posteriormente en el 2012 se eleva a 12 o 13 y actualmente en 30 es increíble pues la diferencia, porque esa frecuencia que les hablo de 7.5 se mantuvo pero por muchísimos años. Eso era una frecuencia permanente. Sin embargo, a partir del 2012 a la fecha ha ido incrementando de manera impresionante hasta llegar a 30, 36, y eso tiene un efecto sobre todos los seres vivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestro sistema nervioso? Pues hemos tenido cambios de comportamiento, ¿sí? La percepción del tiempo es distinta. Han notado que decimos, ay, ya se acabó el día, ay, qué rápido se acabó la semana, ¿cómo que ya estamos a la mitad del año? Ay, pues ya es diciembre. Todo el tiempo se ha acelerado y es por este cambio en la frecuencia. Entonces, nosotros cómo nos estamos adaptando a estos cambios de la emanación de los campos magnéticos de la Tierra. Nuestro cuerpo también tiene una reconformación y tiene que haber una adaptación. Este tipo de enfermedades, como la que se vive actualmente, tiene también un efecto por este campo magnético. Entonces hay un estudio de investigadores de China que ellos hablan que
el agua que existe debajo de las placas tectónicas tiene un impacto importante en los sitios donde hay mayor frecuencia de casos, por ejemplo, de enfermedad por este virus. Y bueno, ha sido un artículo que ha sido debatido demasiado y se ha puesto muy dudosa la credibilidad de lo que fundamenta esto, pero los que estudiamos los campos magnéticos y los que sabemos que todo tiene relación con la frecuencia y la vibración, pues estamos alertas, ¿no? De que en las zonas del planeta esta intensidad de sanación o de enfermedad depende del sitio conforme al eje de la misma Tierra. Cuando ustedes ven en el mapamundi la incidencia de obesidad, ustedes van a notar que la frecuencia es mucho mayor hacia los polos. Entonces, Canadá, Estados Unidos, México tiene una intensidad de campo más alto. Brasil o la parte ecuatorial tiene un menor campo y entonces la frecuencia de obesidad cambia. Eso es un ejemplo para que veamos cómo es que impacta nuestra vibración y nuestra frecuencia, nuestra propia salud. Si nosotros continuamente tenemos miedo, tenemos ira o estamos viviendo en la desesperanza, en la depresión, pues nuestros órganos van a tener síntomas. Si ese síntoma permanece mucho tiempo, las células llegan a enfermar con mayor facilidad de problemas crónicos. Y entonces estamos hablando de que esos síntomas, si no se revierten, nos van a traer un trastorno permanente. Mientras más permanece este estado de inestabilidad energética, pues más riesgo de padecer enfermedades como las que conocemos como el cáncer, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo revertir esa frecuencia y esa vibración? Si yo estoy en un estado de desequilibrio, es muy difícil que uno solo llegue a ese estado equilibrado. Por eso es que se requieren terapeutas, por eso es que se requiere de pues meditación grupal o recibir una terapia directamente con alguien que se encuentre en una frecuencia más alta, porque vas a llevar a ese sistema nuevamente a su frecuencia sana, saludable. Cuando nosotros tratamos pacientes nos preguntan, ¿cuándo vuelvo a venir? ¿Cada cuándo debo recibir la terapia? Pues hemos visto que una semana es suficiente para que esa persona pierda nuevamente la frecuencia y la vibración natural. Entonces, cada semana hay que estar dando estos tratamientos para que hasta que la persona por sí misma pueda llegar a ese estado equilibrado. Y la lectura, la música, la meditación, cuando no se lleva a cabo este tipo de terapia directa, también tienen un efecto, porque la música, por ejemplo, las ondas alfa, las ondas teta, gamma, pues nos van a permitir estar haciendo estos estados profundos de relajación y vamos a poder producir las sustancias, las endorfinas, ¿verdad? La serotonina, toda esta parte de la neurociencia que también es muy extensa, ¿verdad? Todo lo que podamos platicar, pues nos llevaríamos muchas semanas de plática, pero se generan en estos estados de simplemente escuchar música a la frecuencia que produce esta sustancia. Entonces podemos poner los sonidos binaurales, podemos escuchar el canto de delfines, por ejemplo, con sus sonares que nos llevan a una frecuencia cerebral alfa y empezamos a producir estas sustancias. Eso nos va a inducir y a conducir a buscar un estado pleno de salud. Eso nos va irremediablemente a recordar que somos seres perfectos y equilibrados y que estamos sintiendo síntomas y que eso no es nuestra naturaleza. Es nuestro instinto buscar el permanecer en alegría, en agradecimiento. Yo creo que ese es el estado permanente en el que pues fuimos creados y mientras tengamos toda esa otra percepción, vamos a sentir que algo está pasando y que algo nos está faltando para estar bien, ¿no? Entonces, todas estas alternativas y todas estas áreas nos hacen darnos cuenta que empieza a haber una conexión con la espiritualidad,
porque un tema que me parece muy importante es platicar por qué la religión o por qué las diversas creencias religiosas han tenido un señalamiento negativo hacia el yoga, la meditación o el reiki, cuando estamos hablando de salud, de serenidad, de paz, de gratitud. ¿Cómo es que en una celebración religiosa se me dice que esto es negativo o que me lleva a algo que no quiero, ¿verdad? Que es lejos de mi fe? Entonces es un área difícil, pero me gustaría que lo platicáramos porque en mi trayectoria pues he tenido muchas experiencias con esto. Y bien, yo invitaba también a un sacerdote a mis cursos de Reiki, el padre Tomás. Él, yo creo que puede testificar que participaba en mis cursos de Reiki porque hablábamos de un mismo objetivo, desde la misma fe, y nunca tuvimos un opuesto. Sin embargo, con toda esta confusión que se puede dar a través del mal uso o de la mala información de estos temas, pues se genera todo este caos y esta falta de información. Entonces, por eso yo siento que es un compromiso, además de la parte científica, de poder demostrar los efectos, pues establecer que un ser que tiene conexión con la vida, con el respeto a la vida, con la honestidad, con la congruencia, con la impecabilidad, pues va a canalizar la energía de mejor forma, porque es entonces un canal pleno de la energía de la creación. Y entonces es cuando las personas que pueden emanar estos niveles de vibración, pues no pueden tener algo en contra con lo que la fe nos habla, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí dentro de todo, las personas que quieren practicar todo esto y que tienen pues, el consejo de las personas religiosas dentro de su familia o de sus propios consejeros espirituales, pues habría que platicarlo con mayor profundidad y pedir que haya esa amplitud de criterio para ver esto. Yo en una ocasión me reuní con un sacerdote en Guanajuato, precisamente con el padre Juan, que él es exorcista, y lo platicamos directamente y me dijo, tú tienes esta capacidad y debes de utilizarla, pero no te alejes pues de los sacramentos, ¿verdad? Porque hay espíritus de lo que ocasionan las enfermedades y entonces puedes caer en esas circunstancias. Le dije, sí, todos somos susceptibles de perder nuestra frecuencia o nuestra vibración, ¿verdad? Y entonces continuamente tenemos que estar en un proceso de equilibrio, de mantenernos equilibrados, de hacer nuestros procesos de reflexión, de introspección y de análisis hacia cómo estamos viviendo, cómo estamos practicando lo que hablamos, cómo lo estamos viviendo en nosotros, ¿no? Porque ahí se establece esa congruencia. Y pues platicamos esa ocasión y me quedé a la misa de sanación y fue muy impresionante visualizar toda la energía que hay en esa ceremonia. Es muy interesante cómo a través del desarrollo pues de estas capacidades puedes observar la energía, el color de la energía, y en realidad él tiene una fuerza impresionante, increíble, que genera la sanación en ese ritual dentro de la iglesia. Y pues respetuosamente yo lo digo, son momentos de sanación y con mucha gratitud, pues yo creo que para todas las personas que participan en la ceremonia religiosa, pues salen con otra visión, ¿verdad? Agradecidos y muy conectados en su creencia. Fíjese, a mí me tiene sorprendido porque siendo usted una científica, en verdad, siendo usted una médica profesional, una persona que tiene un alto nivel, el más alto nivel académico en el área médica, que es el doctorado, haya tomado la parte histórica, la parte humana, la parte psicológica, la parte científica y la parte espiritual, sin olvidarse de la parte de la fe y religiosa. Cada cosa en su lugar, pero finalmente somos entidades multidimensionales y
no sé, multivibratorios, no sé. Y nos ha platicado en este programa que creo que nos pudiéramos llevar 3 horas, pero no es la intención, pero ya nos deja a usted un enorme y sabroso gusto, porque usted nos habló a nivel científico, que era la base fundamental, de todos los experimentos que están haciendo, aparatos que ni siquiera conocemos. Como le comentaba antes de entrar al programa, hemos trabajado con la Kirlian, que es muy cara ahora las cámaras Kirlian, bien estructuradas, no las cámaras caseras que se pueden hacer sencillo, pero una cámara Kirlian a nosotros tuvimos el acceso a ella, aproximadamente eran $8,000, que no es tan fácil acceder a una cantidad de $8,000, pero esto es mínimo a los sensores que ustedes han estado trabajando para poder generar todo ese conocimiento. Y ojalá muchas de las personas que trabajan Reiki, muchísimas, que vieran la profundidad que implica a nivel de la postura ideológica, filosófica, científica, humana, religiosa, y que en realidad pudieran formar, como usted lo hace y usted lo ha platicado a sus estudiantes, evitando ese manipuleo que a veces queremos dar, ese negocio que a veces queremos sacar, porque esto va más allá. Esto, en un momento dado, y creo que no faltan muchos años, donde esté la justificación de la investigación de estas energías, que ojalá se le permita a todos los que tienen esta capacidad poderlo realizar sin que se cuadre mucho con los centros legalmente autorizados por las secretarías, porque entonces perderíamos muchísimas capacidades y mucho apoyo que pudiéramos dar a los demás. Elvira, yo creo que nos tenemos que ir, aunque no lo quiero hacer, pero yo un último comentario, igual José Luis, para que cierre la doctora. Yo no tengo nada que decir. Ella ha abordado todos los aspectos, nos ha dado un esquema completo, cada cosa en su lugar, todo en un respeto y en una armonía, todo integrado. Qué mejor explicación que la que ella nos ha dado. Yo no tengo nada más que decir, solamente recordarle algo, hacer hincapié en una cosa que ella ha mencionado, que la calidad de vida, el estilo de vida que estemos realizando, los que trabajamos con esto, nos requiere cada día llevarlo en una forma mucho más saludable, mucho más armónica, puesto que estamos siendo emisores de una energía que ella nos ha demostrado por todos los medios que está ahí y que es para ayudarnos. Entonces, yo estoy encantada, me gustaría mucho volverla a tener, porque este aspecto científico integrado a lo demás es la explicación más clara que podríamos haber tenido de lo que estamos haciendo, y la gratitud por poder trabajar con esto. Y gracias, doctora, por su presencia. Yo realmente quisiera escucharla unas 10 veces más por lo menos. Muchas gracias, Elvira. José Luis. Yo estoy gratamente sorprendido. Como tú sabes, médico, los últimos 15 años antes de la pandemia, pues yo estuve dando clases en la escuela de nivel medio superior, y mi carga más fuerte de clases era el área de deportes. Yo impartía yoga, y dentro de la yoga, dentro de la clase de la yoga, pues hay una parte de relajación al término del ejercicio, que es como una parte integral de la misma. Y muchos de los compañeros me criticaban, me decían, pues sí, los alumnos te prefieren porque van y se duermen ahí en tu clase y descansan, pero pues ojalá se hubiera podido hacer un estudio que estuvo así a poquito de arrancar, con una persona de aquí del colegio que estaba apoyando la situación de un estudio de la meditación, cuáles eran los efectos, qué beneficios tenían los alumnos. Y pues bueno, yo desgraciadamente no se tenía la manera de hacer ese tipo de resumen dentro de los alumnos de la EMSI, pero si ahora tuviéramos la oportunidad, quizás viéramos que esos alumnos que pasaban conmigo por la materia de la yoga, sus resultados académicos eran diferentes a los demás.
¿sí? Y igual que la maestra Elvira, creo que nos podríamos pasar aquí mucho rato hablando. Yo estoy totalmente sorprendido de toda la investigación que ustedes hacen y que de alguna manera nos van a abrir las puertas para que podamos seguir nosotros trabajando, seguir enseñando y sobre todo hacerle la conciencia a nuestros alumnos de ese estilo de vida que deben de tener ellos mismos para poder practicar el Reiki como tal y con los resultados que hemos tenido. Tuvimos un estudio muy pequeñito y del cual nos agarrábamos bastante para hacer una situación científica de una alumna bueno, fue mi alumna en yoga y después estudió la licenciatura de enfermería e hicieron un estudio del dolor, ¿sí? De Reiki aplicado al dolor, con estadística nada más, ¿no? Y por ahí el doctor Aguilera debe tener esa tesis, creo que fue una tesis para el grado de la licenciatura en enfermería y que probablemente también se la podamos compartir. Entonces, doctora, muchísimas gracias. Yo estoy de veras muy agradecido con toda la información que nos está dando usted. Ojalá pudiera la doctora darnos una segunda charla ya con una serie de imágenes y aparatitos, fotografías y todo esto, porque a mí me parece muy profesional lo que está haciendo la doctora, y obviamente como maestra de Reiki más, me imagino, y no es solamente poner las manos, aquí la doctora nos está diciendo claramente, estudiar el Reiki no solamente implica que vayas y pongas las manos, como lo dicen muchos maestros, sino implica profundizar el conocimiento y generar sensibilidad en los alumnos para que los alumnos entiendan la profundidad de las cosas que están haciendo y lo que no, y lo que pueden provocar si las cosas no se hacen bien. Para cerrar, doctora Murillo, por favor. Bueno, pues agradecerles el espacio, la oportunidad de compartir este trabajo que, pues les decía, no es de un año ni de dos, sino de mucho tiempo y de muchos cambios en mi propia vida. Y el compromiso me llevo el compromiso de una nueva cita para mostrar quizá por áreas, por temas, pues parte de la investigación y sobre todo pues que estamos ahorita ya con ese compromiso de la divulgación científica, de llevar ya los artículos a nivel internacional de nuestros trabajos y pues ese ya es un compromiso personal que tengo para este año y pues quiero compartirlo con ustedes, entonces yo espero con mucho agradecimiento que pues podamos reunirnos posteriormente para seguir charlando sobre todo. Las puertas del programa están abiertas y especialmente porque el programa se difunde a nivel internacional a través de nuestro foro, pero a través de nuestra organización en la cual estamos inmersos, que es la Federación Iberoamericana de Reiki, que curiosamente firmamos en México y que ahora la presidencia está en Chile, pero finalmente va para todo el mundo. Doctora, queda ese compromiso, la vamos a comprometer, usted nos dice cuándo, para conocer esas partes, aunque pudiéramos tener un programa, sino 2 o 3, los que usted estime, aunque sean más pequeños, para que no toda la información venga a borbotones como nos la dio ahora, que tenemos mucho que masticar, decimos a veces coloquialmente. Muchas gracias, doctora, y cuando usted quiera. Hasta luego, Elvira, hasta luego, José Luis, y a nuestros seguidores, muchas gracias por estar con nosotros. No se les olvide ponerle una manita hacia arriba si les gustó el programa y registrarse y suscribirse a nuestra plataforma. Muchas gracias y nos vemos en la próxima exposición. Hasta luego.